terminamos nuestro programa de hoy adentrándonos en el mundo del misterio, porque hemos hablado de una ubicación al principio del programa donde en la novela El manuscrito de Barro se pueden dar unos crímenes en el Camino de Santiago y hemos charlado de ello, y ahora pues pasamos del Camino de Santiago a otro lugar que puede ser truculento y que puede ser también testigo de hechos luctuosos, que es una palabra que me encanta, luctuosos, y vamos a charlar de todo ello con nuestro investigador favorito, Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una vez más. Bueno, y además, arrancando la semana así, pues claro, como que el lunes se hace más llevadero hablando de estos temas, aunque hoy no sé si nos vamos a ir a cenar un poco inquietos, ¿sabes? Con el estómago un poquito así pinzado. Bueno, sí, sobre todo si tenemos que conducir, ¿no? Por Claro. la noche, con un poco de niebla, ¿no? A esas horas intempestivas donde las carreteras, todos lo sabemos, se transforman, ¿no? Ay, ahora con el toque de queda, esto quieras que no sea limitado. Sí, exactamente. Pero se convierte en un escenario liminal, ¿no? Propio de una ambientación perfecta para cualquier novela de Stephen King o de otros autores del género, ¿no? Todos hemos escuchado leyendas urbanas, ¿no? Que nos hablan de esa chica de la curva, de esos fantasmas en el fondo, espectros, que parecen habitar esos tramos de carretera y que en muchas ocasiones, y hoy lo vamos a ver con este caso, que es un espejo de muchos, es decir, es un caso que puede darse perfectamente en nuestras carreteras. Seguro que hay casos, que hay testimonios que nos hablan de esos encuentros en la carretera con extrañas efigies, con pues personajes... Sí, como figuras volátiles, en la noche. ¿no? Sí, neblinosos que se aparecen a los conductores y que, bueno, además de parecer en algunas ocasiones advertir sobre algún peligro, pues también nos inyectan, ¿no? Un poco de terror y nos dan un susto de muerte, ¿no? Es que además, bueno, ahora vamos a hablar de un caso bastante alejado de aquí, pero bueno, tenemos ejemplos en España, creo que por la zona de Galicia, si no recuerdo mal, si no y aquí, Galicia, por País ejemplo, Vasco. Aquí, Mara, en la carretera del Faro, también se han dado algunos de estos encuentros, ¿eh? Yo recopilé en su momento testimonios, sí, de encuentros con este tipo de apariciones, ¿no? Pero si nos dirigimos, si te parece bien, a uno de los epicentros, un ejemplo de estos casos muy bien estudiado por Rob Gandy, que es un estadista del área de la salud, que se dedicó a recopilar todos estos casos de apariciones y de encuentros, algunos bastante truculentos como el que vamos a ver aquí y que da un poco origen a toda esta historia, y que se sucede en este caso en el tramo de la A15 entre Lincoln y Sleaford, en pleno corazón de Inglaterra. Curiosamente vemos aquí he señalado ahí en el mapa Ruskington, que es a la altura, en ese cruce, en esa altura donde casi se aglutinan el mayor número de casos. Hemos de decir que es una carretera, como vemos, bastante recta. Recuerdan a esas carreteras de La Mancha un poco, ¿no? Sí, te lo iba a decir, digo, podría ser la A15, incluso española, pero no, es que allí también se llaman por la A. Claro, carreteras muy largas, con una limitación de velocidad que supongo que a la que nadie hará caso. Estamos hablando de unos 60 millas por hora, unos 100 kilómetros por hora, esta limitación. Luego veremos que hay unos requerimientos muy serios ya para que disminuyan la velocidad permitida en esta carretera por los numerosos accidentes y siniestros que se han producido a lo largo de los años en esta carretera. O sea, es como un triángulo de las Bermudas, pero de las apariciones, ¿no? En este caso, de las apariciones inquietantes. Aquí veremos que luego se unen, ¿no? Se mezclan varios factores que contribuyen a alimentar todos estos casos, ¿no? Para empezar, una carretera, como digo, sin demasiadas curvas, alguna bastante pronunciada y repentina, y con numerosos cruces, ¿no? Lo que invita también al conductor a seguramente ir a más velocidad de la permitida y a realizar adelantamientos que, bueno, pues que estarían prácticamente al límite, ¿no? Pero este caso da inicio, fíjate, en un programa que se llama In the Morning, un poco English Top 40 ahí, In the Morning, con Richard Madeley y Julie Flynn, que son un matrimonio que aún están en la televisión. ¿En activo? Sí,
no sé si en activo, pero que aún, bueno, pues están ahí dando sus... no se diría en activo, a lo mejor. Sus coletazos periodísticos, ¿no? Pero ellos llevaban un magazine de mañana, un poco a lo Mississippi, ¿no? De Pepe Navarro. O mismo, La Explanada. Sí, exactamente, en el que recibían llamadas de los telespectadores y en una de ellas se inicia con el testimonio de Kevin Whelan. Se inicia todo este serial que luego posteriormente van recogiendo día a día en el magazine, donde a raíz de la declaración del testimonio de Kevin Whelan empiezan a llamar, hay como un efecto llamada, bastantes telespectadores que dicen haber reconocido a esta aparición, a ese fantasma. Ay, mira, este es el matrimonio. Es un poco María Teresa ella. Sí, por aquel entonces, claro, esto es a finales de los 90. Qué maravilla. Empiezan digamos que es una llamada que detrás de ella en cascada van otras tantas que hacen referencia a la misma visión o aparición. Exactamente. Richard Madeley y Julie Flynn empiezan a recibir llamadas con nombre y apellidos. Esto es lo que diferenciaría, Mara, a esta historia de una leyenda urbana. Aquí tenemos a testimonios identificados. Claro. Este es Rob Gandhi, que recopila todos Nada que ver con Mahatma Gandhi, ¿eh? Nada. Ah, vale, es otra cosa. Él recopila todos estos testimonios y, bueno, pues, ¿cómo está el inicio? Con el testimonio de Kevin Whelan. Kevin Whelan nos cuenta que recorriendo esta carretera, mira, de Ruskington Horror, es como bautiza a Richard Madeley a todo este serial de reportes. Él, bueno, pues le pone un sobrenombre así un poco de terror victoriano, del cual se siente hoy en día muy satisfecho. Claro, muy televisivo también. Muy televisivo, ¿no? Y empiezan a suceder toda esta serie de llamadas. Pero ¿cuál es el testimonio, ¿no? Digamos, el hecho o el suceso cero, ¿no? De esta historia. ¿Sí? Pues es que Kevin Whelan recorría tranquilamente esta carretera en una plácida noche y de repente... plácida noche de verano. Sí, de efigie, ¿no? Como especie de niebla compactada, pues cerca de la carretera, a un lado de la carretera. A él le llama la atención y cuando ya está muy cerca, esa efigie se le echa encima del coche. Él está seguro que lo ha atropellado, que ha atropellado a una persona, pero de repente, al lado izquierdo y superior de su parabrisas, es decir, en el cristal, aparece un rostro de un personaje que lo va a acompañar durante 40 o 50 segundos de terror, de pavor, porque Kevin Whelan, aquí tenemos una reconstrucción de los hechos, es un rostro de color oliváceo, verde oliva, con hoyos, como agujereado, con un pelo láceo, negro, con la parte del cuerpo inferior que se puede ver ahí pegado al cristal, como demasiado, como iluminado, él dice, por la luz de un flash, como pues prácticamente resplandeciente. Me recuerda a Nicolas Cage en El motorista fantasma. Sí, un poco. Y lo que a él le llama la atención es que su mano izquierda está permanentemente elevada, como avisándolo o transmitiéndole la indicación de que aminore la marcha o de que se detenga el vehículo. Claro, cualquiera va a detener el vehículo, ¿no? Con este Me faltó tiempo. Claro, no sabemos si pero el sujeto, fíjate, dándole el alto como si fuera un agente de la Benemérita, incluso. Sí, claro, advirtiéndole de algún peligro, supuestamente, pero realmente lo que estaría provocando es el siniestro en sí, ¿no? Porque, claro, lo más probable es que Kevin Whelan diera un volantazo. Justo lo que quiso evitar es lo que provocó. Exactamente, ¿no? Que... todo esto, este señor creyó haber atropellado a alguien, ni qué decir tiene que allí no apareció un cuerpo ni nada parecido. No, evidentemente no. Han habido siniestros, incluso mortales en esta. Aquí vemos siniestros no es gente que escucha a Marilyn Manson. No. Son accidentes. Sí, han habido siniestros, accidentes mortales en esta carretera, muy transitada también, sobre todo por la mañana y por la noche, sobre todo a primeras horas de la mañana, por vehículos de gran tonelaje, por camiones. Y bueno, este es el siniestro, el punto cero de esta historia, con la aparición de este señor verdoso, fantasma, ¿no? De este espectro de la carretera que se pega ahí como una lapa al cristal para intentar, pues, advertir de algo. Claro, bueno, este señor le pasa esto e inmediatamente, o casi inmediatamente, llama a un programa de televisión para contarlo, ¿no? Exactamente.
Sí, no sabemos si acababa de pasar, pero era más o menos reciente. Y bueno, lo curioso es que se suceden toda una cascada de llamadas que dicen haber sufrido hechos extraños, forteanos, en este tramo de la carretera. No solo vinculados con este personaje, sino con extrañas apariciones. Por ejemplo, yo recuerdo uno que menciona que de repente se da cuenta, conduciendo por esa carretera, que sus padres lo están persiguiendo. Están persiguiendo su vehículo. Sus padres. Sus padres que han fallecido, entiendo. Claro, se suponía. Claro, no va a ser que él se los dejó abandonados en una gasolinera y querían... sus vehículos, hasta que él de nuevo se le cruza una silueta. Él cree haberla atropellado. Madre mía. Para el coche y allí no había absolutamente nadie. Otros cuentan que esa figura o esa silueta, después de atropellarla, aparecía inmediatamente en el interior del vehículo durante unos segundos, alertándola también, visiblemente nerviosa, de algún peligro. Toda una serie de relatos, Mara, que son, bueno, muy, digamos, muy típicos, ¿no?, de estas apariciones en la carretera, y que podemos trasladar perfectamente a casos de aquí de España, ¿no? No, desde luego. Y si nos está viendo Ortega Cano, pues no te quiero ni contar. Sí, tantos atropellos. Bueno, aquí vemos la Fortean Times, cómo también se hace eco de The Ruskington Horror en las carreteras de Lincolnshire, ¿no? También me da pena porque parece ser que esta aparición o apariciones tampoco tenían una motivación de dar miedo a nadie. Como tú bien dices, la primera casi que parecía advertir de un accidente, ¿no? Entonces, esto me da mucha pena, porque su imagen quizá no era la más agradable y ya por eso la gente se puso en contra, ¿no? Y les tenía miedo. Sí. Bueno, sabemos que son mucho, los fantasmas, los espectros, yo siempre he dicho que son eternos incomprendidos, ¿no? Claro. Y de ahí también el triunfo de los relatos de las historias de terror victorianas, que en realidad son historias trágicas de amor, ¿no? Y de la mayoría. La mayoría. Esto recordemos que se desarrolla en un punto muy concreto que abarca aproximadamente ¿cuántos kilómetros? Bueno, realmente la carretera es larguísima, tiene muchos kilómetros, pero realmente estamos hablando del cruce a la altura de Ruskington hacia Sleaford. Yo antes, logré por Google Maps la captura del punto, que es el desvío, ¿no? Poco antes, Kevin Whelan habla de una casa a la derecha, y es poco antes de llegar al cruce a la izquierda hacia Ruskington donde, se dan, aquí lo vemos. Este es justo el epicentro, el punto, ¿no? Donde estaríamos, los testigos dicen que se acumulan. Este es Kevin Whelan. El principal testimonio de esta historia, y ahí sería el epicentro de todos estos casos. Justamente ese es el desvío hacia Ruskington. Bueno, qué difícil, no, qué diferente se ve por la mañana con sol. Claro. Porque, claro, ni qué decir tiene que estos fenómenos se benefician mucho de ocurrir por la noche, cuando hay mucha niebla. Seguro que por la mañana no pasó nunca. Bueno, ha habido, lo que sí que ha habido ha sido accidentes, ¿no? Por la mañana, pero avistamientos, pues es verdad que se suceden normalmente en ese momento, ¿no?, crepuscular, la noche. Claro. Aquí vemos los avisos constantemente de nieblas en esas carreteras, y hay que imaginarse, ¿no?, un poco a esos focos de nuestro vehículo iluminando una especie de figura. Algunas veces se dice que está a un lado de la carretera, y que justamente cuando nosotros llegamos a su altura, pues algo muy lógico que haría cualquiera, decide cruzar para ser atropellada, ¿no? Aquí vemos el estado actual, Mara, de esa A15, y que ha provocado también multitud de accidentes el estado del pavimento. Hay que recordar que el hielo, la humedad, constantemente machaca el pavimento y causa este tipo de desperfectos. Esto es de hace muy poco, estas fotografías. Es decir, es una carretera que tiene una siniestralidad alta y por el mal estado también del pavimento. Bueno, aquí podemos ver, porque claro, todo esto luego suscita múltiples teorías, ¿no? Claro, ¿quién es? Te iba a preguntar. ¿Cuál es la identidad de este sujeto que se aparece? Y aquí se habló, fíjate, desde a un motorista que falleció en un accidente mortal. El motorista fantasma. Sí, relativamente en época moderna. Se habló también de un eremita, de una especie de ermitaño que habitaba en una casa muy cerca de
de la carretera, que fue atropellado, y también incluso, fíjate, se habló de un posible vínculo con una iglesia, una capilla templaria, porque se vinculó desde algunos círculos pues bastante ortodoxos, ¿no? Sí. Protestantes de la zona, con la presencia de algún tipo de maldición que vincularía a esos caballeros templarios, que son vistos por muchos como unos herejes, claro, y que dominaron, ¿no? O que coquetearon con las fuerzas oscuras. Así que fíjate, tenemos varios candidatos en la zona para ser ese rostro, ese hombre, ese rostro, esa aparición de piel aceitunesca, ¿no? Olivácea. Sí. Además es que se ve claramente que no hay una población cercana, ¿no? O sea, es una carretera en mitad de la nada, como se suele decir. Sí. Que en principio nadie que saliese a andar, yo qué sé, podría confundirse con este tipo de figuras, no sé, no, sí. No hay una teoría. No. Como son 40 minutos más o menos en coche desde Sleaford hasta Lincoln, y la verdad es que no atraviesa ninguna población pues que sea remarcable. Es decir, como digo, es muy equiparable a las carreteras que cuando uno va a Cuenca, por ejemplo, pues recorre en La Mancha, ¿no? Sí, desde luego, es igualito que una carretera. Aquí vemos uno de los accidentes, ¿no? Un siniestro mortal de un camión que, bueno, pues... El camión ha quedado... Y su cargas, además hubo un incendio. Sí, desde luego. Y bueno, que sí. Aquí también pues se empiezan a enarbolar también esas dudas, ¿no? Que plantea la gente, ¿no? Algunos lugareños, de si fue antes, digamos, la maldición del lugar, de la carretera, que provocaría toda esa serie de accidentes, como la aparición de todas estas series de personajes, o si realmente la muerte, la siniestralidad, ¿no? Los accidentes, la elevada mortalidad de la zona ha provocado, y los fantasmas y los espectros que se han derivado de esa actividad son los que han acabado provocando y transformando al lugar en un lugar maldito, ¿no? Es un poco ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina, no? Claro, exactamente, ¿no? Sí que es verdad que, siendo un poco, digamos, sensatos y racionales, hay que decir siempre intentamos serlo. Claro, hay que decir que, y eso lo saben muy bien todos aquellos que han conducido por la noche, camioneros en estados de somnolencia, claro, profundamente cansados, con ese sopor que provoca la conducción nocturna. Es verdad que en ese estado liminal de consciencia, Mara, incluso se ha demostrado que podemos tener alucinaciones visuales, y con nuestra percepción del entorno, aquí lo vemos, un artículo de la Fundación CEA, donde vemos que podemos identificar cualquier objeto mucho peor e incluso deformarlo, hasta incluso tener alucinaciones visuales de objetos y de presencias que realmente no están allí, ¿no? Esta podría ser, siendo sensatos, una de las explicaciones para estas apariciones. Pero quizá alejándonos un poco de la sensatez, contra todo pronóstico, cabría pensar que esto puede suceder, pero lo raro es que le pase a todo el mundo o a un gran número de personas, ¿no? Porque yo puedo entender que un conductor esté cansado y le sucedan este tipo de alteraciones. Pero claro, lo raro es que hay más testimonios que apuntan a esto. Claro. ¿Qué pasa? Que todos eran conductores que habían estado sin dormir, en fin, yo qué sé, claro, que hay concomitancias ahí extrañas. Sí, de hecho Rob Gandhi, este estadista que analiza todos estos hechos, pues él llega a descartar, es decir, él ve algo objetivo, subyacente, en este caso en concreto. Es decir, pese a que muchas de los testimonios pudieran tener una explicación racional, que él alude, por ejemplo, a estas alucinaciones visuales, a ese contagio emocional entre testimonios, él ve una base sólida y creíble, es decir, algo real ahí fuera, en esa carretera, que está provocando toda esta serie de avistamientos, ¿no? Curiosamente, bueno, hay un libro también he colocado también la fotografía. Es un libro que creo que se puede adquirir hoy en día. Aquí está, The Roadmap of British Ghosts, es decir, el mapa o la carretera, ¿no? La guía de los fantasmas de carretera británicos. De Ruth Roper White, pero me encanta. Es una funcionaria del Estado. Como el libro de las sonrisas británicas de los Simpson, pero aquí en fantasmas. Exactamente, y aquí podemos encontrar en este libro de Ruth Roper White una serie de apariciones que se dan por absolutamente toda la geografía del Reino Unido, y que tras cada una de ellas
Ruth se hace eco de una historia casi siempre trágica de un fantasma o de un espectro que falleció en ese lugar y que está advirtiendo, ¿no?, en una especie de bucle infinito, en un Groundhog Day, en un día de la marmota interminable, ¿sí?, a todos los conductores que recorren esa carretera y que, bueno, pueden estar sujetos a ese mismo peligro, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes porque esta carretera sigue siendo transitable, aunque ya hemos visto el estado en el que se encuentra, pero en principio pueden seguir ocurriendo este tipo de fenómenos que además, con la aparición de los móviles que graban enseguida y no sé qué, pues oye, a lo mejor alguien capta alguna imagen, aunque son bastante esquivas, pero bueno, puede ser. Fíjate, Mara, que yo en el mundo del misterio no he tenido tampoco muchas experiencias forteanas reseñables, ¿no? Pero fíjate que una de Curiosamente nadie las tiene. Nadie. Pero fíjate, unas de las pocas que he tenido ha sido relacionadas con este tema. ¿Qué me dices? No sé si lo he contado alguna vez, pero yo recorriendo la carretera que sube a Belmez de la Moraleda, cuando por aquel entonces yo me dediqué a investigar un poco las caras de Belmez, sobre todo también en la nueva cara. Y ay, que ha fallecido hace poco este pobre. Ha fallecido Miguel Pereira. Y bueno, pues una de las noches que subíamos desde el hostal que estaba abajo hacia el pueblo, era una carretera intrincada, con muchas curvas, ¿no?, que subía por la ladera del pueblo de Belmez de la Moraleda. Hablábamos de la 1 de la madrugada, de las 2 de la madrugada. El pueblo, bueno, se veía perfectamente iluminado desde esa carretera, hasta que yo pude divisar, subiendo con el coche, recuerdo que era un Freelander, un Land Rover, bueno, yo vi como algo se había materializado, una especie de niebla se había condensado en medio de la carretera. Yo no le di mayor importancia, pero a medida que nos acercábamos con el vehículo, aquello parecía no desaparecer. Es decir, parecía tener una corporeidad determinada. Lo curioso, Mara, es que cuando atravesé esa niebla que se había acumulado en la carretera, las luces del pueblo se apagaron por completo. Hubo un apagón generalizado que luego fue comentado en el pueblo al día siguiente. Un apagón generalizado de la electricidad que coincidió, curiosamente y caprichosamente, pues con el atravesar de esa masa neblinosa corpórea que tenía una forma más o menos ovalada, no era algo... No era antropomorfo. No era antropomorfo, pero sí que coincidió, ¿no?, con esa niebla anómala, el atravesarla con el apagón de las luces del pueblo, ¿no? Esa es una historia que, bueno, pues pero ibas sigo tú contando solo. Y aún no sé. Íbamos con más... vale. ¿Y otras personas vieron esto? Sí. Vale, sí. No es una cosa tuya, que a lo mejor a Daniel había tomado cositas. No. Cosa... Y tampoco había tomado nada. Vale, claro. Vale, o sea que todos coinciden en esta apreciación. Oye, pues desde luego que es inquietante. Mira, pues a ver, una razón más para usar transporte público, también te digo. Porque mira, no vas por la carretera con tu propio coche y no te pasan esto en el autobús de Alsa, que te lleva a Cuenca con más gente, más señoras y señores. Esto no te pasa. Bueno, claro. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muy inquietante, la anécdota de Daniel. Bueno, menos mal que ahora el toque de queda nos puede salvar de este tipo de encuentros. No hay mal que por bien no venga, ¿qué decimos? Nosotros, pues, no tenemos más tiempo. Mañana volveremos a las 7:30, estaremos puntualmente aquí en Alacantí Televisión. Gracias por habernos acompañado durante esta tarde. Tened mucho cuidado y os dejamos con los compañeros de Info Alacantí.